Hola hermanos, hermanas, Dios los bendiga, Pastor Spanglish, Dios los bendiga. Muchos cristianos piensan que cuando Jesús murió, Él fue directamente al Padre, al cielo. Y esto lo sacan porque en el Evangelio de Lucas 23:43, Jesús estando en la cruz, teniendo a un criminal a cada uno de su lado, uno de ellos le dice: Señor, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Jesús voltea y le dice: te aseguro que hoy tú y yo vamos a estar en el paraíso. Ahora, primeramente te voy a decir que Jesús no fue al cielo. ¿Cómo lo sé? Porque en Juan capítulo 20, creo que es versículo 17, cuando Él resucitó, María lo ve y lo quiere tocar. Jesús dice: no lo hagas, porque aún no he sido o aún no he ido con el Padre. Entonces eso quiere decir que no ha sido al cielo. Ahora, pero Jesús le dijo al criminal de que iban a estar en el paraíso. Ahora, el paraíso no es el cielo. El paraíso, otra palabra para el paraíso, es el seno de Abraham. Ahora, esto es bien documentado por los judíos. Ellos en su libro de los Macabís, en el cuarto libro de los Macabís, ahí hablan de ello. Ahora, pero también Jesús habla de ello. En Lucas 16, Él habla de eso. Él está hablando del divorcio y luego inmediatamente Él habla del seno de Abraham. Y la historia es de que había un hombre pobre, un mendigo llamado Lázaro, y había un hombre rico. Ahora, este hombre rico, él siempre tenía fiestas, y Lázaro siempre, por decirlo así, se babiaba de comer algo de su mesa, pero nunca comió nada de su mesa, lo cual indica que él era muy egoísta, por decirlo así, el hombre rico. Ahora, la Biblia dice, Jesús dice que Lázaro murió, pero él fue escoltado por ángeles al seno de Abraham. El hombre rico también murió y fue sepultado. Y que despertó y se dio cuenta de que estaba en Hades, en inglés Hades, un lugar de tormenta, de tormento. Ahora, tú y yo sabemos que este lugar es un lugar físico y que existe también. ¿Cómo lo sabemos? En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14, se dice que Hades y la muerte fueron echadas al lago de fuego y que esta es la segunda muerte. ¿Cuándo va a pasar esto? En el gran trono blanco de Dios, que pasa 1000 años después de su segunda venida. Entonces sabemos que es un lugar físico. Tú y yo lo sabemos, Jesús lo sabe, obvio. Ok, entonces la pregunta es, ¿a qué fue Jesús al seno de Abraham? En Primera de Pedro, capítulo 6, versículo 4. No, capítulo 4, versículo 6. Se dice que Jesús fue a predicar a los muertos, predicar el evangelio a los muertos para que ellos también vivieran. Lo cual, eso para mí me tiene sentido, porque si tú vas a juzgar a alguien por no recibir a Cristo, lo vas a juzgar porque él ya tiene el conocimiento de que hay un Cristo. De otra forma, ¿cómo lo puedes juzgar? No lo puedes juzgar. ¿Cómo puede saber esa persona de que hay un Cristo? Al menos de que alguien le predica. Y por eso Jesús fue y le predicó. Ahora, en Efesios
capítulo 4, versículo 9, soporta esa idea porque dice, ¿quién puede ascender sino aquel que ha descendido primero y después asciende? Ya, entonces eso soporta la idea de que él en realidad fue a predicar. Ahora, refiriéndose al criminal, Jesús él cumplió su palabra. Él y el criminal están en el seno, en el paraíso. Ahora, depende de él si él va a irse al reino del Señor, porque hay libre albedrío. Dios no obliga a nadie que lo acepte. Entonces, Jesús cumplió su parte y ahora el deseo del criminal era, Señor, acuérdate de mí cuando tú entres al paraíso. Bueno, Jesús en otra forma le está diciendo, ahora depende de ti, hermano, si me vas a obedecer o no. Ahora, hay una escritura, o antes de entrar eso, entonces mi opinión es de que Jesús, después de predicarles, se llevó a esa gente al cielo con el Padre para presentarlos como los primeros frutos de aquellos que van a ser resucitados en la segunda venida de nuestro Señor, en el día del juicio. Como los primeros frutos. ¿Cómo lo sabe? ¿O en qué me baso eso? En el libro de Levítico 23 se hablan de los festivales del Señor. No festivales de la gente, pero del Señor. Son estos festivales que Dios nos da a nosotros, de alguna forma, que detallan los lapsos del Señor, los lapsos de tiempos de nuestro Señor. El primer festival, como sabemos, es el festival de la Pascua. Jesús complementó este festival en que Él es el sacrificio, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados. Segundo festival es el festival del pan sin levadura. En la Biblia, levadura es asociado con el pecado. Jesús cumplió también, en que Él es el único sin pecado. El tercer festival es el festival de los primeros frutos. Tú y yo. Él fue el primero en resucitar en el tercer día. Él es el primer fruto. El cuarto, que también se cumplió, que es 50 días de la Pascua, el festival de Pentecostés, cuando la gente lleva los frutos, los primeros frutos, plural, al Señor. Y tú y yo sabemos que también se cumplió en el libro de Hechos, capítulos 2 y 3, cuando el Espíritu Santo cae en la gente. Entonces, es mi opinión de Jesús en el tercer día, después de su resurrección, después de haber sido Él el primero en resucitar, y se llevó a esta gente con Él. ¿En qué me baso también? Hay en Mateo 27, versículos 52 y 53. Jesús acaba de morir. Él dio su espíritu a nuestro Padre. En el libro de Eclesiastes en inglés, Eclesiastes, a lo mejor en español, dice que cada espíritu se va con el Padre. Eventualmente. Entonces, Él se acaba de morir y en versículo 52 dice, los sepulcros de los santos fueron abiertos y muchos de ellos, no todos, muchos, se despertaron y caminaron por Jerusalén y le aparecieron a muchos. Esto después de la resurrección de Cristo. Ahora, ¿a qué punto después de la resurrección de Cristo? No sabemos,
pero yo quiero proponerles que fue casi inmediatamente después de que le apareció a María. Porque en Juan 20:17 dice, no me toques porque aún no he ido con el Padre, pero dile a mis discípulos de que voy a ascender al Padre. Entonces pudo haber sido ahí en ese momento o 40 días después, cuando en Hechos 1, Él asciende al Padre, antes de que cayera el Espíritu Santo. Porque acuérdense, Él sube con el Padre para que el ayudador, el Espíritu Santo, baje y esté con ellos. Entonces, sí, entonces todo esto para decirles que Jesús no fue al cielo inmediatamente. Hay mucho que aprender de la Biblia, no es solamente, hay mucho. Y sigamos aprendiendo, ¿no? De nuestro Señor y las cosas de Él. Dale un like, compártalo. Dios los bendiga. Chao.